ya me está cansando. Lo encontramos hasta en la sopa. Este muchacho está en el cono norte, en el sur, está en el centro. También viajó a Juliaca, Puno, a Arequipa, Tacna. Amenaza con que se va a ir a Tingomaría, Ucayacu, a Pucallpa, a Huánuco. Dios mío, a este muchacho no hay quien le pare. Me refiero a nuestro reportero en acción, con qué nos sorprenderá el día de hoy. Feliz cumpleaños, amiga. Bienvenida a Purito Perú. Gracias, señor Eduardo Chacón. Gracias, amigos de Purito Perú. Gracias por venir a mi cumpleaños. Gracias por apoyarme y por respaldarme. No, gracias por la invitación a venir acá a disfrutar de ti, de tu canto, de tu música. Te hemos escuchado con esta primicia, Lloro por tu amor. Chévere, ¿no? Con todo tu ritmo, todo tu sabor. Sí, es la composición de Clever Santiago, al cual quiero mucho. Lo conozco más de 31 años. Y gracias a ustedes, usted que es tan grandazo. Gracias. El tallerín, no, usted también grande en el folclore, en el arte. Me contaron que usted se inició básicamente como en la radio, ¿no? Claro, yo me comienzo en la radio como jugando, por golpe o porque Dios quiso. Porque yo nunca pensé ser locutora. Estudiaba en el Centro Educativo Andrés Los Reyes de Guaral, soy andresina, guaralina. De ahí me falló el grupo con su animadora, yo subí a animar y el dueño de la radio me vio y me llevó a la radio. ¿Y te quedaste ahí? Y me quedé, no me quedé en Guaral. De Guaral me trajeron a Lima. No, me quedé en el mundo de la radio. Sí. Y animando. ¿Y cuándo llegas a Lima? El micrófono es más fuerte que la droga. El micrófono en todo caso es como tu pareja. Sí. Tu esposo sí, en el arte. Todo, mi amante, todo. Todo sentido la palabra. ¿Y cuánto tiempo tienes en la radio a nivel como locutora? 31 años. Ahorita estás en Radio Independencia, ¿no? Sí, trabajo en Radio Independencia. Tengo un programa ahí a las 6 de la mañana, a las 9:30 y a las 4 de la tarde. Luego estoy en Radio Comas también, de 11 a 12 del día. Yo fui en el 97 la locutora oficial de Radio Inca del Perú. Ah, mira, qué bien, qué bonito. ¿Cuántos discos ya tienes de este Tigresa? 18. 18 discos. ¿Y cómo así salió el nombre de la Tigresa? Ah, ya. El nombre de la Tigresa también me lo he ganado a pulso. Nadie me lo ha regalado. Yo cuando comienzo en Guaral, va un señor empresario de Lima, señor Javier Villagómez. Y yo era la locutora oficial de Radio Guaral en Guaral. Él me dice, ¿no quieres ir a Lima? Y yo le digo, no conozco a nadie. Me gustaría, pero no conozco a nadie. Y yo tengo mi programa en radio, La Crónica, a las 6 de la mañana los domingos. Y hago mis eventos. ¿No quieres más? Yo tenía aquel entonces 16 años. Ah, mira. Sí, era chibolita. Estabas empezando, como se dice. Entonces, llegué a Lima, hablé con mis hermanas. Él vino a recogerme a las 4 de la mañana para llevarme a la radio. Ahí comencé con la locución. Pero yo no sabía que en este ambiente había mucha maldad. Oyes, tu amigo te dan un beso y todo y luego te puñalean. Yo no sabía. Yo respondí y había una señora que me fue a pegar a la radio. Me fue a pegar. Yo trabajaba en Radio de Cultura de 9 a 10 de la mañana y sonó el timbre. Yo coordinaba el programa, no animaba, yo coordinaba el programa. Estaba cargado los discos, long plays. En aquel entonces cargaba el long play, estaba cargado mi long play. Y con un cólico maldito, aplastaba el disco para que no me duele el cólico. Pero tocaron el timbre, abrí la puerta y me agarraron el pelo. ¿Ah, sí? Hasta el piso me llevaron. ¿A trapear? Sí. Yo no soltaba mis discos. Agarra el disco. Salvando la producción. Estaba salvando tu producción. Sí, si no se rompían los discos, pues. Y de ahí, lo que la señora no pensaba es que yo sabía pelear. Y le he dado de alma, pues. Me arañó la cara. Te levantaste y pa. Le di la vuelta nomás. Sí. En Juan. Oye, bonito recuerdo de tantos tipos de tu carrera, de tu música, de tus inicios. Hoy día festejando a lo grande tu cumpleaños con compañeros como hizo allí nuestra Trudy Palomino, nuestra Flor Pereira, Doncito Leiva. Están colegas de Tonazo Tropical, está nuestro amigo de Realidad y Media, a Full Ritmo, Jovencito Peña. Has convocado a mucha gente interesada no solamente en tu cumpleaños, sino en tu música, en tu trabajo. ¿Qué novedades se vienen ahora? Se viene otra producción y gracias a John Leiva que me está apoyando, a la olla arequipeña que acaba de llegar, de mis tíos Emerenciano de la Cruz, Richard de la Cruz, acaba de llegar también María Rosa Pacheco, natural de Gorgor. Mira, la gente me quiere y está llegando. Gente amiga, perfecto amiga.